Hola, hoy vamos a hablar de la ovogénesis y la ovulación. Iniciemos por revisar cómo es la estructura general del ovario en vertebrados. Recordemos que el ovario se diferencia de la región cortical del primordio gonadal a partir de los cordones sexuales secundarios que formarán el epitelio folicular. Veamos entonces cómo es un ovario. Miremos que está compuesto por la médula y la corteza. En la médula, que es la zona interna, puede ser compacta o hueca, con grandes vasos sanguíneos y linfáticos, tejido conectivo, laxo, denso y regular. En la corteza, la zona externa, contiene los ovocitos en sus folículos ováricos en los diferentes estados de desarrollo. Tiene también la túnica albugínea que lo delimita y rodeando los folículos ováricos se encuentra un tejido conectivo especializado que se llama la teca. El epitelio germinal, es decir, donde están las células de la línea germinal y que origina los ovocitos, se encuentra en la región de la corteza bajo la túnica albugínea. No se observa en esta figura. El epitelio germinal ovárico es continuo con el mesovario, soporte peritoneal del ovario, mediante el hilio ovárico. Por ahí pasan los vasos sanguíneos, los linfáticos, los nervios y permite que se una el ovario a la cavidad abdominal en la región dorsal. Morfológicamente hay dos tipos de ovario dependiendo de cómo se organiza la región medular. En los ovarios compactos, la médula está compuesta de un tejido conjuntivo laxo pero bien organizado y altamente vascularizado. Se encuentran en los teleósteos, elasmobranquios, ciclóstomos, algunos reptiles incluyendo aves y mamíferos. En los ovarios saculares, la médula tiene grandes vasos linfáticos que le dan la apariencia de sacos huecos, de ahí su nombre. ¿En dónde están? En anfibios, algunos peces y algunos reptiles, algunos escamados y en cocodrilos. Acá podemos ver otros ejemplos del ovario sacular. En las figuras dicen que el ovario es hueco e incluso le llaman cavidad del ovario. Está sin embargo lleno de fluido linfático. Este corresponde a ovarios de anfibios. En las aves, sin embargo, el ovario es compacto. Los folículos ováricos, al ser tan grandes por el proceso vitelogénico, se organizan como uvas en un racimo. La médula queda en el centro y es compacta, vean el asterisco. La ovogénesis entonces es el proceso por el cual se obtiene una célula huevo a partir de una espermatogonia. La podemos ver en tres grandes fases. La fase de multiplicación, que usualmente es continua para muchas especies, de manera que las ovogonias son células madre con tipo A y tipo B. Las tipo A producen más células madre y las tipo B por mitosis producirán los ovocitos primarios que inician la meiosis pero se quedan estancados en la profase 1. Los ovocitos inicialmente están fuera de los folículos, por lo tanto deben ser reclutados en la corteza ovárica para formar los primeros folículos o folículos primordiales que están rodeados por las células del epitelio folicular. En la fase de crecimiento ya en el folículo, la célula huevo va a crecer por dos procesos, la previtelogénesis y la vitelogénesis. Esta última no la tienen los mamíferos euterios. Una vez alcanza su tamaño para ovular, en la fase de maduración finaliza la meiosis 1 con una citoquinesis desigual formando el primer cuerpo polar. La meiosis 2 nuevamente es parada en metafase 2 y en este estado el ovocito es ovulado. Solo se llegará a óvulo para muchas de las especies cuando ya se ha dado la fertilización y por tanto esta parte es extraovárica. Ya sabemos que las células de la línea germinal viajan cuando la gónada se está diferenciando. Al llegar al ovario no forman inmediatamente los folículos ováricos, sino que se establecen bajo el epitelio celómico en grupos de células que quedan como una reserva para el inicio de la formación de folículos ováricos. Este grupo de células se puede ver al microscopio en cortes histológicos y se denominan lechos germinales, acá marcados con una flecha azul. La formación de un folículo ovárico se da cuando un ovocito primario es envuelto por las células del epitelio folicular y luego las de la teca. Este proceso se llama reclutamiento de los ovocitos. En el lecho germinal puede haber ovogonias y ovocitos, o solo ovocitos primarios. Veamos. Los lechos germinales con ovogonias se encuentran en peces, anfibios y reptiles no aves, con solo ovocitos primarios en mamíferos, aves, elasmobranquios.
Si se mantienen ovogonias, se tienen células madre y entonces se pueden producir ovocitos durante toda la vida. Si se tienen al nacer ovocitos primarios, hay un número finito de ovocitos y es posible que se terminen los ovocitos antes de la muerte de la hembra. Esto se denomina menopausia y se ve en la naturaleza solo en el hombre y sus animales domésticos. Usualmente en la naturaleza la hembra muere antes de este momento. Si hay ovogonias, estas son igualmente tipo A y tipo B. Las tipo B por mitosis producen ovocitos primarios. Los ovocitos son reclutados para formar los folículos cuando están en diplotene y son progresivamente rodeados por el epitelio folicular formando el folículo primordial, que sale del lecho germinal y se integra en la corteza ovárica rodeado por tejido conectivo que en el folículo se llama teca folicular. Acá en la corteza y rodeado por el epitelio y la teca conforman un folículo que inicia el crecimiento propio de la profase 1. En los ovocitos primarios desnudos, es decir, que están en el lecho germinal y que no han sido reclutados, la división meiótica queda parada mientras se da el reclutamiento de los ovocitos para formar los folículos primordiales. Los folículos primordiales entonces consisten del ovocito primario parado en profase 1, rodeado inicialmente por las células del epitelio folicular o células de la granulosa. En el proceso de reclutamiento hay un control intraovárico del número de ovocitos que van a ser reclutados. Usualmente es control genético, que impide que todos los ovocitos formen folículos. Es una especie de control de calidad y al mismo tiempo controla el número de posibles folículos creciendo al mismo tiempo. Los folículos ováricos son la unidad funcional ovárica. Albergan a la célula huevo en desarrollo. Están constituidos por la célula huevo, el epitelio folicular o células de la granulosa y la teca, que es altamente vascularizada y puede así dividirse en teca interna y teca externa. El epitelio folicular constituye las células sustentaculares que producen la enzima aromatasa y así pueden producir estrógenos a partir de andrógenos. Estos andrógenos los producen los fibroblastos modificados que se encuentran en la teca. Por lo tanto, las células del epitelio folicular son homólogas a las células de Sertoli y las células de la teca lo son de las células de Leydig. Una diferencia importante es que cada folículo alberga tan solo una célula germinal, el ovocito en crecimiento. El epitelio folicular puede ser de una sola capa de células, esto es un epitelio simple, o un epitelio estratificado. Los folículos ováricos con epitelio simple están en prácticamente todos los vertebrados, salvo en escamados y mamíferos. El epitelio folicular estratificado se ha encontrado en los folículos ováricos avanzados de mamíferos y los previtelogénicos de reptiles escamados. Hay reportes en algunos elasmobranquios también. El epitelio se caracteriza por tener más de 2 capas celulares. Es multiestratificado únicamente en mamíferos euterios. La ovogénesis es el proceso por el cual obtengo un huevo listo para la fertilización a partir de una ovogonia. Durante la fase folicular de la ovogénesis, es decir, cuando ya tengo un folículo por el reclutamiento de ovocitos desde el lecho germinal en el epitelio ovárico, se inicia el proceso característico de la ovogénesis, que es el crecimiento de la célula huevo. Ya sabemos que por volumen la célula huevo es de las más grandes del cuerpo de una especie. Entonces, a la inversa de lo que pasaba en la espermatogénesis, acá se requiere cargar a la célula huevo de todos los organelos y moléculas necesarias para llevar a cabo el desarrollo embrionario del nuevo individuo. Con base en la célula huevo y la información aportada por el espermatozoide, es que armaremos un cuerpo. Entonces, hay 3 eventos que ocurren durante la fase folicular de la ovogénesis. El crecimiento de la célula huevo, que se da esencialmente por producción o llegada de moléculas al citoplasma del huevo. Ese crecimiento tiene 2 fases, el crecimiento previtelogénico y el crecimiento vitelogénico. Este último no ocurre en mamíferos euterios porque sus huevos no producen yema. El tamaño mayor del huevo también ocurre porque al finalizar las divisiones meióticas, las citoquinesis son desiguales, dejando una sola célula hija con la mayoría del contenido citoplasmático.
Debemos saber que durante esta fase el ovocito está parado en la profase 1. Entonces, esta fase es muy prolongada para precisamente permitir el crecimiento del huevo. Un fenómeno que ocurre en la mayoría de los animales, excepto en mamíferos, es la formación de cromosomas en cepillo durante la profase 1. Estos me permiten una transcripción simultánea de todos los tipos de RNA. De hecho, hay en muchas especies múltiples nucleolos que permiten entonces la formación de miles de ribosomas. Asimismo, en el citoplasma se multiplican también todos los organelos citoplasmáticos membranosos y no membranosos que requerirá el desarrollo del embrión antes de que sus propias células tomen el control y empiecen a expresar los genes del nuevo individuo. Otro evento importante que ocurre durante la fase folicular de la ovogénesis es la formación de cubiertas externas sobre el ovocito a nivel folicular, es decir, aún en el ovario. Todos los animales desarrollan una membrana vitelina o zona pelúcida que no es más sino una matriz extracelular especializada porque tiene los receptores específicos para el reconocimiento del espermatozoide durante la fertilización. En insectos y peces que tienen corión, es decir, una cáscara proteica, esta se forma intrafolicularmente y es una cubierta protectora sobre el huevo. Para que ocurra crecimiento del ovocito se requiere que lleguen al huevo moléculas constructoras de macromoléculas, es decir, que el crecimiento del huevo requiere la ayuda de otras células que envían moléculas básicas al ovoplasma. Las células del epitelio folicular o células de la granulosa son las responsables de la transferencia de nutrientes hacia la célula huevo. Estas células se arreglan como una cápsula alrededor del huevo, se conectan a él por uniones estrechas, no proveen macromoléculas sino precursores moleculares, ya que es el ovocito quien sintetiza las macromoléculas. Transfieren señales de crecimiento al ovocito y regulan el desarrollo de la meiosis 1. Otras funciones conocidas de esta interrelación ovocito-células de la granulosa incluyen la regulación y el metabolismo de los lípidos hacia el ovocito. Las células de la granulosa son las células blanco de la hormona folículo estimulante y en respuesta a ese estímulo ejercen sus funciones y particularmente la producción de estrógenos con base en enzimas aromatasas que sintetizan activamente y a partir de los andrógenos provenientes de las células de la teca. También protegen al ovocito de las influencias externas como hormonas, metabolitos, mutágenos, bajos niveles de oxígeno, etc. También en la reparación del DNA del ovocito y en el control del ciclo celular manteniendo la célula en profase 1 o permitiendo que termine la meiosis 1. Igualmente regulan muchas vías de acción metabólica y relacionadas con la comunicación y la señalización intercelular. Vamos a hablar entonces de cómo se da el crecimiento folicular. Ya vimos que las células de la granulosa son fundamentales para ello. Una vez se tienen los folículos primordiales, se inicia la fase de crecimiento del ovocito, la previtelogénesis y posteriormente la vitelogénesis. Durante la previtelogénesis hay una altísima tasa de síntesis de RNA de todos los tipos. Se observan los cromosomas en cepillo y múltiples nucleolos produciendo millones de ribosomas simultáneamente. A nivel del citoplasma, ooplasma, en los ovocitos se llama ooplasma, se forma el cuerpo de Balbiani. El cuerpo de Balbiani es un conjunto transitorio de organelos, inclusiones y moléculas que se ensamblan adyacentes al núcleo de los ovocitos primarios. Tiene una posición asimétrica y está compuesto por abundante retículo endoplasmático, mitocondrias, Golgi, que se están multiplicando. Esta estructura se dispersa con el crecimiento del citoplasma. Sin embargo, algunos elementos se van a un polo de la célula dándole polaridad. Veamos la vitelogénesis. El vitelo del huevo se conforma de lipofosfoproteínas que se sintetizan en el hígado por estímulo estrogénico. En el hígado se sintetizan los lípidos y fosfoproteínas. El conjunto se llama vitelogenina. La vitelogenina va al torrente sanguíneo, al ovario, por los capilares foliculares, pasa por el epitelio folicular al citoplasma del ovocito. Al ovocito ingresa por endocitosis mediada por receptores. En el ooplasma, los gránulos de vitelo se degradan en la fosfoproteína
fosbitina y los lípidos para formar las plaquetas vitelinas. Las plaquetas vitelinas contienen los lípidos y la fosbitina que tiene función hidrolítica. Son fosfatasas, proteasas que digerirán los lípidos durante el desarrollo embrionario. Vamos a verlo con detalle. El estímulo hormonal de la hormona FSH, folículo estimulante, que se produce en la glándula pituitaria, va por el torrente sanguíneo hasta el ovario y a los folículos en donde las células de la teca responden produciendo andrógenos. Los andrógenos son convertidos a estrógenos por las células del epitelio folicular y estos estrógenos dan un ambiente estrogénico al folículo en crecimiento y a la vez viajan por el torrente sanguíneo hasta el hígado. En el hígado, los hepatocitos sintetizan la vitelogenina, que es una lipofosfoproteína, que ingresa por el torrente sanguíneo al ovario y dentro de él a los folículos en crecimiento. Las gotas de lípido entran al ooplasma por endocitosis mediada por receptores a través de la membrana plasmática del ovocito, que tiene muchas microvellosidades para tener una gran superficie de absorción. Una vez entran al ooplasma, los gránulos que contienen la vitelogenina se degradan parcialmente y se concentran para formar las plaquetas vitelinas. La vitelogenina entonces llega al folículo y es recibida por endocitosis mediada por receptores de vitelogenina en la membrana plasmática del ovocito. Se forman vesículas cubiertas por clatrina que forman plaquetas vitelinas primarias, que sufren una degradación enzimática inicial, convirtiéndose la vitelogenina en lipovitelina y fosbitinas. Las fosbitinas son las enzimas que durante el desarrollo embrionario permitirán la degradación de la lipovitelina para la obtención de la energía requerida para el crecimiento y desarrollo del embrión. En esta figura vemos cómo hay varios tipos de vitelogeninas que llegan al folículo ovárico en vitelogénesis. Para cada uno hay receptores específicos de la membrana plasmática del ovocito, aunque para, por ejemplo, la tipo C no se han reconocido. Al unirse el receptor con la vitelogenina, se da la endocitosis para formar vesículas cubiertas de clatrina, que son los endosomas. Una vez adentro en el endosoma, un lisosoma que contiene catepsina D se une al endosoma para formar una plaqueta vitelina, en donde se degrada parcialmente la vitelogenina en fosbitina y lipovitelina. En este momento ya tenemos la plaqueta vitelina que se concentrará. Acá podemos ver diferentes imágenes de plaquetas vitelinas en diferentes organismos. A la izquierda, dos folículos vitelogénicos contiguos de un pez. Se observa en uno el epitelio folicular y la teca, muy delgados. En dos, el corion, ¿recuerdan? La cáscara que se forma intrafolicularmente en los peces. Y en tres es el ooplasma con dos tipos de plaquetas vitelinas. En cuatro recién formadas y en cinco ya concentradas. Arriba a la derecha es un folículo vitelogénico de ave. Se observa la teca, el epitelio folicular y las plaquetas de yema. Abajo a la derecha una imagen de microscopía electrónica de transmisión mostrando las plaquetas vitelinas negras por la tinción. Les había dicho que en algunos peces se forma intrafolicularmente una cáscara proteica que envuelve al ovocito que se llama corion y es una cubierta externa al ovocito. La proteína del corion se llama coriogenina y como la vitelogenina es producida por el estímulo hormonal de los estrógenos producidos por el epitelio folicular en respuesta a la FSH. Los hepatocitos producen las dos, tanto la vitelogenina como la coriogenina, que van por el torrente sanguíneo al ovario y allí la vitelogenina ingresa al citoplasma del huevo para formar las plaquetas vitelinas con lipovitelina y fosbitina. Por otro lado, la coriogenina no ingresa al ovocito, sino que se ubica entre la matriz extracelular del ovocito y las células del epitelio folicular para formar entonces la cáscara o el corion. Los ovarios de los peces que tienen reproducción continua muestran folículos en diferentes estados de desarrollo. Estos ovarios son saculares. En este caso, miren lo que llaman lumen del ovario. En el corte histológico se pueden ver folículos ováricos en diferentes grados de desarrollo, incluyendo los previtelogénicos como el 2 y el 3, los vitelogénicos tempranos como el 4 y el 5 y un folículo atrésico, es decir, que se dañó el número 6. En el corte
podemos ver de nuevo folículos en diferentes estados de desarrollo. Los del citoplasma oscuros son folículos previtelogénicos. Son oscuros por la gran concentración de organelos por el crecimiento folicular previtelogénico. El del citoplasma vacuolar tiene gránulos de vitelo iniciales. El más grande, con el corión en amarillo, ya tiene folículos llamados empaquetados y está listo para ser ovulado. Se observa un POF, que quiere decir un folículo postovulatorio. Lo que se ve es la cicatriz posterior a la ovulación. Con más detalle al microscopio electrónico de transmisión podemos ver la relación entre las células foliculares. La teca folicular arriba tiene células productoras de andrógenos y vasos sanguíneos. Se separa del epitelio folicular por la membrana basal, señalada con BM. El epitelio folicular acá representado por una sola célula, ya que es microscopía electrónica de transmisión, por lo tanto el aumento es muy grande. El corión en formación. Miren por favor cómo pasan las extensiones de las células foliculares atravesando el corión para conectarse con el citoplasma del ovocito. En el corión formado por coriogenina se ven las capas de la proteína depositada sobre la membrana plasmática del ovocito. Vamos ahora a los anfibios. Los anfibios producen en general una gran cantidad de huevos de muy diferentes tamaños. Sin embargo, en todos hay crecimiento vitelogénico. Todos los anfibios tienen ovogonias, por lo tanto pueden producir ovocitos permanentemente. Los ovarios son saculares. Durante el crecimiento previtelogénico tienen múltiples nucleolos y cromosomas en cepillo. Durante el crecimiento vitelogénico, las plaquetas vitelinas se van a uno de los hemisferios del huevo que se llamará hemisferio vegetal, mientras que en el otro extremo, en el hemisferio animal, habrá menos plaquetas vitelinas y se localizará finalmente el núcleo. Durante la primera profase de la meiosis, luego de que los ovocitos son reclutados y conforman el folículo primordial B, se detiene la meiosis y se forman los cromosomas en cepillo para la síntesis masiva de RNAs. Se inicia la formación de la zona radiata, que corresponde a la zona de interdigitación de las microvellosidades del ovocito y las extensiones citoplasmáticas de las células del epitelio folicular. También se inicia la síntesis de la membrana vitelina, que corresponde a la matriz extracelular del ovocito y estará por encima de las microvellosidades de la membrana plasmática del ovocito. Miremos acá con detalle. Acá se puede apreciar mejor la zona radiata y dónde se deposita la matriz extracelular especializada del ovocito o membrana vitelina, por encima de las microvellosidades de la membrana plasmática del ovocito y entre la zona radiata. Al microscopio electrónico de transmisión puede verse arriba la teca vascularizada. C corresponde a un eritrocito. El epitelio folicular de una capa de epitelio plano, la membrana vitelina y la zona radiata y el ooplasma con gránulos en la periferia. En estos cortes histológicos de ovarios de rana pueden apreciar diferentes estados de la fase de crecimiento folicular en la ovogénesis. Folículos previtelogénicos y folículos vitelogénicos tempranos. Y acá folículos vitelogénicos más avanzados. Los gránulos de vitelo entran al ooplasma mediante pinocitosis mediada por receptores desde las células foliculares que tomaron la vitelogenina de la vascularización de la teca. Las plaquetas de yema terminan por llenar todo el ooplasma y el núcleo es finalmente desplazado al hemisferio animal. Una vez la vitelogénesis termina, finaliza la profase 1 y la primera meiosis, y el primer cuerpo polar se separa quedando dentro del folículo. Se inicia la meiosis 2 deteniéndose en metafase 2 cuando se da la ovulación. Bueno, vimos hasta el momento cómo se da el reclutamiento de los ovocitos para formar folículos ováricos o la foliculogénesis. También comenzamos a ver cómo es la ovogénesis en algunos de los vertebrados. Por ahora, los anamniotas. En la siguiente clase miraremos la ovogénesis en los amniotas. Muchas gracias.